Hola amigos, bienvenidos a su canal Pensamiento Global. Como se los había prometido, hoy iniciamos con el análisis y el esquema del plan de negocios. ¿Por dónde arrancamos? Hay una necesidad, esa es nuestra oportunidad. En el análisis de la necesidad pensamos en ese público, en ese grupo de personas que tiene esa necesidad. Es importante que ese público sea numeroso. Eso quiere decir que existe una demanda bastante alta y que además existen los recursos necesarios para suplir esa necesidad. Ahí hay una oportunidad. Entonces, iniciamos haciendo un análisis DAFO, hay otras personas que lo conocen como el DOFA o el FODA, es lo mismo, es analizar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Entonces, cuando hacemos el análisis de nuestro cliente o de las personas que tienen la necesidad, debemos inmediatamente hacer una clasificación de cuáles son las características de ese público, de cuáles son las características de esas personas. Y entonces ahí empezamos a hacer una clasificación de ese público en cuanto a lo que tiene que ver con las determinantes, en lo que tiene que ver con las variables. ¿Cuáles son las variables? Edad, miramos cuál es el rango de edades de las personas que necesitan, que tienen esa necesidad. Miramos cuál es el rango de estudios de ese grupo de personas. Miramos cuál es el rango en cuanto a las características, cuáles son sus temores, cuáles son sus miedos, cuáles son sus pasiones, cuáles son los sitios que frecuenta, cuáles son los canales, porque es fundamental la forma en la que les vamos a hacer llegar el mensaje. Es a través de la televisión, es a través de la radio, es a través del internet. ¿Cuál de las fases del internet, en qué parte del internet se concentra? ¿En los periódicos virtuales o se concentra en las redes sociales o se concentra en los canales? Tenemos que hacer todo un estudio en el cual miramos cada una de las variables de ese público que tiene la necesidad. Así que vamos a explicarlo en detalle. Entremos entonces en materia en la elaboración de los planes de negocios. Mi nombre es Larisa Mercado, magíster en comunicaciones y tutora de emprendimiento digital. Veamos a continuación, recuerden antes que cualquier cosa que ser rico es necesario para ello ser feliz y tener en cuenta trabajar en lo que realmente nos gusta. En el esquema del plan de negocios es importante revisar la oportunidad, el descubrimiento de esas necesidades, una capacidad para innovar, hacer el análisis del entorno, de la industria, mirar el plan estratégico, ahí va la misión, la visión, los objetivos y la estrategia, evaluar la disponibilidad de los recursos que vamos a necesitar para poner en marcha nuestro negocio, todo lo que tiene que ver con los planes. Antes de que cualquier cosa, igualmente debemos revisar dentro del plan de negocio qué tipo de plan queremos. ¿Es para administradores? ¿Es para inversionistas? ¿Para nuevas empresas? ¿O es para una empresa que ya está funcionando, una empresa que ya está en marcha? De acuerdo a esto, pues vamos a revisar. También hay que tener en cuenta que siempre vamos a correr riesgos, sea el que sea, si esté muy bien planeado y organizado. En la estructura del plan de negocio, ¿cómo lo presentamos? Lleva inicialmente un resumen ejecutivo, que no debe pasar de una hoja en Word de 1.2 de distancia entre líneas, en Times New Roman, que es lo que normalmente se utiliza ese resumen. Las fuentes para la identificación de ideas de negocio sobre la base del análisis del entorno. Aquí miramos en la idea el desarrollo de nuevos usos para bienes y servicios, introducción del producto o servicios existentes, observación de las deficiencias que tienen esos productos que ya existen, la percepción que tiene el cliente de esos productos que ya están ahí. En el análisis DAFO vamos a mirar las necesidades que hay realmente, cuál es la debilidad, los aspectos y los que representan las limitaciones que tienen. La amenaza, pues todo lo que tiene que ver con aspectos externos del riesgo. La fortaleza, los aspectos internos, como por ejemplo si la empresa tiene competidores, etcétera. Y las oportunidades tienen que ver con cómo se están realizando los negocios y si hay una alta demanda con relación a ese producto. Tiene que ver también con la competencia, con el mercado, con el crecimiento que hay dentro de ese mercado, que es lo que convierte eso en una oportunidad. En el sondeo de mercado vamos a revisar específicamente las preguntas clave. ¿Cómo es nuestro cliente? Vamos a revisar el equipo emprendedor, quiénes conforman mi equipo, con qué cuento, con qué herramientas cuento, cuál es el perfil de mi cliente, además, esa potencialidad de clientes tienen los recursos para comprar mi producto, esa demanda es bastante alta en cuanto al producto para que eso realmente sea una oportunidad importante.
en el análisis del entorno. Ojo con esto. Nosotros no podemos realizar un emprendimiento si, por ejemplo, la materia prima me queda muy lejos, si mis proveedores no están al alcance y voy a tener un alto costo en la movilización de los insumos de mi producto. Los factores, el tamaño de la población, la estructura y la edad de la población, el nivel de educación y la cultura de la población, la disposición de compra que tiene mi público objetivo y sus hábitos de consumo. Todo esto tiene que ver con ese análisis del entorno que tengo que realizar. En el sondeo de mercado revisamos los vínculos y las relaciones que existen entre los proveedores de los insumos, si existen bancos con disponibilidad, si el Estado está haciendo respaldo con capital semilla, si hay impulso de la microempresa o del emprendimiento digital. Todos los proyectos que se vayan presentando y las oportunidades que se presenten, tengo que revisarlas en ese sondeo de mercado. ¿Cuáles son las condiciones de pago, las tasas de interés y todo es una revisión minuciosa que en el estudio financiero vamos a hacer detalladamente y que por supuesto se convierte también en una de las partes fundamentales porque tiene que ver con los créditos a corto o mediano plazo si es necesario, o si en el caso que queramos conseguir los inversionistas, cuál es la estrategia, cómo se le presenta la oportunidad a un inversionista, cómo puedo conseguir socios interesantes y qué estudio debo realizar de mis potenciales socios. Dentro de ese proyecto no se puede descuidar ni el más mínimo detalle, porque la relación con los proveedores, con los recursos financieros, con las condiciones de pago pueden influir en que mi negocio sea exitoso o no, o que me genere pérdidas, o que realmente sea un potencial negocio exitoso. Nos vemos la próxima semana.